¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a continuar pues con los cursos. En, en este video vamos a empezar a introducir el concepto de sincronización para después empezar a estudiar un poco de sincronización en ciclos biológicos, ya sea en términos de redes, como podría ser una red de contagios, en términos de redes de activación genética, como podría ser algunos ciclos naturales. También el concepto de reloj biológico lo vamos a empezar a revisar y en esta ocasión únicamente daremos una introducción al concepto de osciladores autosostenidos y a la sincronización de estos osciladores autosostenidos. Empezamos. Entonces, este dibujo es un dibujo hecho por Christian Huygens alrededor del 1660. Estuvo trabajando Huygens con el diseño de relojes de péndulo. Y lo que les interesaba en ese momento pues era medir la longitud en viajes en barco. Entonces estaban midiendo vía experimental cómo los se comporta el péndulo de un reloj, el reloj de péndulo en, en un barco, ¿no? Entonces, este dibujo representa uno de los descubrimientos que hizo Huygens en ese viaje. Y es que cuando pone dos relojes dispuestos en una tabla, estos se sincronizan de cierta manera, ¿no? Lo que llamaríamos ahora a contrafase. Eh, entonces esta es una foto de una pintura de Huygens en ese momento. Entonces, dentro de las muchas aportaciones que hizo este señor este al conocimiento que tenemos ahora de la física, pues es el primer experimento pues más o menos controlado de sincronización. Entonces entendemos como sincronización el ajuste de los ritmos de objetos que están oscilando debido a una cierta interacción probablemente débil. Eh, entonces, para tratar de hacer un concepto, de platicar un concepto sobre este tipo de osciladores, tenemos que responder cuatro preguntas. ¿Qué es un oscilador? ¿Qué es, qué significa ritmo? ¿Cómo interactúan los osciladores y cómo se ajustan los ritmos? Entonces, vamos a empezar esa discusión abordando un ejemplo clásico que es el reloj de péndulo. Entonces, el reloj de péndulo lo que hace es transformar energía potencial este, en un movimiento oscilatorio. Esa oscilación se transfiere rotacionalmente a las manecillas del reloj. Realmente no nos interesa demasiado cómo es el mecanismo particular de cada reloj. Puede ser un reloj de péndulo, puede ser un reloj de cuarzo, pero siempre hay un oscilador detrás. Eh, decir, la parte importante es que toma energía de cierta fuente, mantiene una oscilación constante, continua y sin cambio mientras se le sigue suministrando energía. Es decir, que el péndulo restaura su ritmo cuando se le perturba un poco, ¿no? Eh, Estas características no solo son características de los relojes, sino también de muchos osciladores que hay en la naturaleza, ¿no? Este es el reloj de péndulo, va de un punto A un punto B y de regreso y continúa oscilando si no pierde energía vía la fricción.
Entonces comentaba que las características de los osciladores que aparecen en los relojes no solo son de los relojes, y no son los únicos osciladores autosostenidos. Los osciladores autosostenidos pues son sistemas activos que tienen una fuente interna de energía y eso es lo que mantiene su oscilación, ¿no? Matemáticamente podemos describirlo como un sistema dinámico autónomo, es decir, un sistema de ecuaciones autónomas que son parientas de el oscilador armónico, ¿no? Este Se acordarán ustedes de sus clases de ecuaciones diferenciales que estas ecuaciones en general aceptan este soluciones bastante estables. Pueden ocurrir cosas chistosas, pero en general nos van a interesar las soluciones estables de estos osciladores. Eh, Hay varios ejemplos, ¿no? El que ya medio empezamos a ver, que es el oscilador de Belousov-Zhabotinsky, es uno de estos osciladores autosostenidos. Los relojes, muchas reacciones químicas, los llamados marcapasos naturales, los marcapasos artificiales también, y entre otros sistemas oscilatorios. Entonces, ¿cómo caracterizamos a los osciladores? Pues vamos a caracterizarlos con con el ritmo. Y el ritmo pues no va a ser otra cosa que el periodo y la frecuencia, ¿no? Dos variables. Eh, entonces, los osciladores sostenidos pueden exhibir ritmos de varias formas. Eh, Vamos a utilizar esas dos variables que son el periodo, que podemos llamarle t, que es cuántas veces se repite, cuántas veces tarda en repetirse la misma forma de la onda que describe el movimiento del oscilador. Y el otro es la frecuencia, y la frecuencia no va a ser otra cosa que el recíproco del tiempo, es decir, 1 sobre t. Y vamos a llamarle f minúscula por el momento. Este ángulo que describe el péndulo pues nos va a servir porque de esa es la que va a depender la descripción de la aceleración y la velocidad del sistema. Ahora nos interesa también la frecuencia angular, que va a ser 2pi por la frecuencia, es decir, 2pi sobre el periodo t, y suele ser una descripción más frecuente, por eso nos interesa esta alfa de acá. Ok, entonces realmente lo que nos interesa no es tanto la descripción del péndulo, sino la descripción de cómo dos péndulos distintos acoplan sus movimientos. Entonces vamos a tratar de entender el experimento de Huygens o el razonamiento de Huygens. Supongamos que no tenemos un reloj sino dos. Incluso si son del mismo tipo o están hechos por el mismo fulano, los relojes parecen ser idénticos pero no lo son, ¿no? Hay ligeras variaciones. Siempre difieren algunos de los parámetros mecánicos. Esta pequeña diferencia provoca una discrepancia entre los periodos de la oscilación. Por lo tanto, los dos relojes muestran una hora ligeramente diferente. Si los miramos por cierto tiempo, entonces encontramos que los péndulos están en diferentes posiciones. Ahora supongamos que los dos relojes no son independientes, sino que pueden interactuar de forma débil. Hay distintas formas en que podemos pensar esa interacción. El experimento de Huygens fue poner los dos relojes en un soporte común con una viga
que no sea completamente rígida, y entonces puede doblarse o vibrar ligeramente moviendo a la izquierda o a la derecha. El movimiento de cada péndulo se transmite a través de la estructura de soporte al otro péndulo, y el resultado es que ambos relojes se están sintiendo de alguna forma. Interactúan a través de la vibración del soporte, y esa vibración puede prácticamente ser imperceptible. Para detectarlo hay que hacer mediciones de alta precisión y demás, ¿no? Entonces, esa es un poco esta caricatura, ¿no? Tenemos una viga aquí, y aunque estos dos tienen dos periodos distintos, aquí se ven los dos periodos, pueden empezar a ajustarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se ajustan? Hay dos formas. Si pensamos que tienen dos frecuencias distintas, hay dos formas en que se pueden acoplar. Una es la fuerza del acoplamiento, es decir, qué tan débil o fuerte es la interacción. En un experimento no siempre está claro cómo medir esa cantidad. De hecho, si la viga es absolutamente rígida, los movimientos de los péndulos no influyen en el soporte. No hay forma de que el reloj actúe sobre el otro. En ese caso vamos a decir que la fuerza del acoplamiento es cero, y si no, puede la viga estarse doblando un poco, y es que vamos a tener una interacción, es decir, vamos a tener una fuerza de acoplamiento mayor que cero. El otro modo es la desintonización de la frecuencia o desajuste de la diferencia de las frecuencias, ¿no? La delta de F. La delta de F va a cuantificar qué tan distintos o desacoplados están. La desintonización de relojes se puede medir y puede variar fácilmente. De hecho, uno puede ajustar la frecuencia de un reloj alterando de este tipo de relojes, alterando la longitud del péndulo. Por lo tanto, podemos descubrir cómo el resultado de la interacción depende del desajuste de la frecuencia. Imagínense que hacemos este experimento. Primero vamos a separar dos relojes de alguna forma y medimos sus frecuencias, vamos a llamarle F1 minúscula y F2. Después vamos a ponerlos en el soporte que debe tener ciertas propiedades, y medimos sus frecuencias ya acopladas, esas llamémosles F mayúscula 1 y F mayúscula 2. Podemos realizar mediciones distintas para obtener una delta de F mayúscula y encontrar cierta dependencia de esa delta de F mayúscula respecto a la delta de F minúscula, que eran las frecuencias originales. Al trazar esa dependencia vamos a obtener cierta curva que es típica de estas cosas, ¿no? Aquí está el soporte y obtenemos este tipo de curvas, ¿no? Así depende la delta F mayúscula de la delta F minúscula. Entonces, fuera de esta región, donde la diferencia de las Fs es cero, no tenemos sincronización, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es la sincronización de nuestro sistema. Hay varias formas en las que puede estarse ocurriendo la sincronización. Y las dos frecuentes, las dos muy frecuentes, pues son, o bien están en la misma dirección los dos péndulos, y entonces las curvas de los osciladores se van a empezar a ver de esta forma, o bien va uno en una dirección y el otro en otra dirección, pero se van ajustando máximos con mínimos, máximos con mínimos. A esta versión de la sincronización se le va a llamar que están sincronizados en fase, y a esta se le va a llamar sincronía en contrafase o en antifase.
Entonces tenemos que tratar de describir qué significa fase, ¿no? Entonces la fase es una cantidad eh, que determina de alguna forma el movimiento oscilatorio, ¿no? La fase determina ambiguamente el estado de un oscilador periódico, parametriza la forma de onda dentro de cierto ciclo y realmente para la descripción de un solo oscilador no sirve mucho, pero cuando tenemos varios osciladores nos permite distinguir los distintos regímenes sincrónicos. Si dos péndulos se mueven en la misma dirección, casi simultáneamente alcanzan la posición de alguno de los dos lados, sus fases, que las vamos a medir pues en el plano fase de realmente estamos midiendo la, la parte angular contra el periodo, las fases van a estar cercanas y en ese estado vamos a llamarle sincronización de fase. En el caso contrario, pues vamos a llamarle en antifase, ¿no? Ok. Entonces, este tipo de autoosciladores fueron estudiados por Andronov ya como una cosa más moderna, alrededor de 1937. ¿Cuáles van a ser las características generales? Ya no hablando del péndulo o del reloj de péndulo, vamos a tener osciladores no amortiguados que oscilan por sí mismo y no por alguna acción externa, es decir, su fuente de energía es interna y su forma de onda, amplitud y escala de tiempo son estables bajo perturbaciones en las condiciones iniciales, es decir, no son caóticos. Entonces ya vimos algunos ejemplos, ya habíamos platicado. Eh, para que ocurran autooscilaciones, el sistema debe tener, debe exhibir disipación, debe existir una fuente de poder interna, en general son no lineales, y un ejemplo bonito es el experimento de los metrónomos. Entonces vamos a ver el experimento de los metrónomos. Entonces, como pudieron ver, el experimento básicamente tomamos una tabla flexible, ponemos estos metrónomos que en principio pues, son puros péndulos sobre estas dos latas. ¿Cómo es la descripción matemática? Pues cada metrónomo puede ser descrito con una ecuación de este tipo, donde esta cosa es el qué tan lejos del centro de masa están los metrónomos, eh, y básicamente es un oscilador armónico forzado.
Entonces, para dos metrónomos vamos a tener estas dos ecuaciones distintas, ¿no? Eh, Esto lo podemos meter en el tratar de hacer el código en Python es un reto que podríamos tener para las siguientes clases. Y finalmente quiero ver un sistema biológico de cosas que sí se están sincronizando, ¿no? Estas son libélulas que en época de apareamiento se van a sincronizar, ¿no? Entonces vamos a ver el video. Entonces este es una implementación de en NetLogo de el fenómeno que acabamos de ver. Es una simulación, pues, en la vida real, digamos, los bichos se quedan parados en los árboles y empiezan a aprender y a pagar. En los bichos se van a estar moviendo tratando de simular que están buscándose, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de 1500 bichos de estos y podemos cambiar la estrategia con la que se está tratando de sincronizar, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hace este modelito. Entonces las cositas grises están apagadas, las amarillas prendidas, se empiezan a mover, unas se prenden en algún momento, otras se prenden en otro. En esta gráfica podemos ver la cantidad de libélulas que se están prendiendo en cada momento. Entonces, para 1500 pues estas son poquitas, pero ahorita vamos a ver un salto cualitativo. Empezamos a tener ahí un piquito. Y los picos empiezan a ser más altos conforme transcurre la simulación. Si ajustamos el tiempo de corrida, podemos ir viendo un poco más rápida la sincronización.
Entonces, si se fijan, tenemos que se van prendiendo más rápidamente. Va cortando el tiempo entre que se prenden y se apagan, y va haciendo más grande la cantidad de libélulas que se prenden cada vez va a ser más grande, más grande. Y aquí ya tenemos un gran número. Todas están, digamos, ahí están a contrafase, todas apagadas, y ahí todas prendidas, ¿no? Entonces se tarda en encontrar la sincronización. Habría que revisar el modelito con cuidado para ver si de verdad está mostrándonos lo que sucede o algo parecido a lo que sucede en la realidad. Entonces, cosas que no podemos considerar sincronización. La primera cuestión es que no podemos tener sincronización si no hay oscilaciones en sistemas autónomos. Entonces, hay que enfatizar la diferencia entre sincronización y la resonancia. Entonces, consideremos un sistema parecido al reloj, en el sentido de que es un oscilador y que tiene un péndulo, ¿no? Pero vamos a poner el extremo libre del péndulo bajo la acción de un imán. El péndulo en este sentido ya no es autosuficiente. El sistema no puede oscilar continuamente. La oscilación libre decae debido a las fuerzas de fricción. La frecuencia propia del oscilador está determinada por la geometría del péndulo, y para oscilaciones pequeñas no depende ya de la amplitud. El péndulo es entonces forzado por el campo magnético, es un forzamiento periódico. Esta oscilación no únicamente es visible si la frecuencia del magneto está cercana a la frecuencia propia del oscilador. De lo contrario es insignificante, ¿no? Es muy pequeña. Esto es el fenómeno que se conoce como resonancia. Es lo mismo que se escucha cuando ustedes tratan de afinar un instrumento musical. Lo que hacen es tratar de empatar dos frecuencias con algún forzamiento. Eso no es sincronía, eso es resonancia, ¿no? Es decir, un oscilador está jalando al otro. Lo que va a ocurrir con el péndulo magnético es que el péndulo oscila con la misma frecuencia del campo magnético. Está forzado por fuera. Esto parece que sea un fenómeno de arrastre, pero no es un fenómeno de arrastre. Es un caso donde uno de los dos sistemas interactúan. El péndulo no tiene ritmo propio. Si desacoplamos los sistemas, si colocamos una placa de metal entre el imán y el péndulo, entonces el péndulo se detiene. Y por lo tanto no podemos hablar de que los ritmos se ajustan en este caso. Otra cosa que no podemos considerar es que un acoplamiento demasiado fuerte sea sincronía, ¿no? Un acoplamiento demasiado fuerte produce un sistema unificado. Entonces necesitamos tener el acoplamiento débil que decíamos la vez pasada.
Los relojes se detienen eventualmente y los péndulos se mueven sincrónicamente. Pero vamos a suponer otro tipo de interacciones, ¿no? Por ejemplo, interacciones biológicas. En una interacción biológica, por ejemplo, en un sistema de Lotka-Volterra, se puede ver cómo se van pegando como si fueran a contrafase, ¿no? Las, las presas y los depredadores. Sin embargo, no es exactamente sincronía, sino pues un fenómeno parecido a la resonancia. ¿Por qué? Porque las oscilaciones de las presas y de los depredadores están mutuamente obligándose a estar en fase y en contrafase, ¿no? Entonces no hay sincronía en ese sentido porque la interacción es fuerte. Y otro ejemplo más chafa de interacción fuerte pues es considerar nuestro experimento con los relojes de péndulo y ponerle una varilla que los conecta a los dos. Esto es lo que está pasando justamente con el sistema depredador-presa. Uno está jalando al otro, nomás que en el depredador-presa estos relojes van a contrafase. ¿Sí? No es exactamente sincronización, sino forzamiento vía interacciones fuertes. Entonces quisiera revisar nada más un par de cosas más de sincronía. Sobre todo lo que tiene que ver con un fenómeno interesante que son los osciladores caóticos. Entonces, los osciladores autosostenidos, por ejemplo, existen en los dispositivos electrónicos actuales, ¿no? Tienen cosas ahí no lineales que ocurren y pueden generar señales caóticas. Muchos sistemas naturales oscilatorios también exhiben comportamientos complejos. Estudios recientes han revelado que tales sistemas, al estar fuertemente acoplados o débilmente acoplados, pueden experimentar sincronización. En ese caso tenemos que especificar cierta noción de sincronización, porque no es obvio cómo caracterizar un ritmo en un oscilador caótico. Es útil considerar las formas de onda caóticas más sencillas. Abajo enseguida les voy a mostrar una figura de una señal que es casi periódica o cuasi periódica. Podemos considerar que consiste en ciclos similares con amplitud y periodo variables, que se pueden definir más o menos como el intervalo entre los máximos adyacentes. Al fijar un intervalo de tiempo tau, podemos contar el número de ciclos en el intervalo n tau y entonces definimos una frecuencia promedio como f promedio va a ser n tau sobre tau. Aquí está, ¿no? Tenemos distintas frecuencias y podemos tomar cierto promedio. Pero si se ve así sencilla la cosa, si se ve más grosero, pues tenemos distintos tipos de comportamiento que pueden ser como estas que parecen figuras de Lissajous, todas sobrepuestas, ¿no? Aquí hay una densidad grande de visitas, ¿no? Lo que vemos en este lado son los espacios fase, pero en el toro plano. Aquí tenemos una curva cerrada, aquí tenemos un punto, es decir, aquí sí es periódico o cuasi periódico, aquí tenemos un atractor extraño y aquí tenemos comportamiento caótico, ¿no? Está visitando cada punto del espacio un montón de veces. Entonces hay una cosa ahí densa. Entonces, se pueden ver un montón de cuestiones con osciladores de ese tipo. Vamos a estar visitando sobre todo el oscilador de Van der Pol, que es uno de los que exhiben este tipo de comportamiento.
porque con el oscilador de Van der Pol podemos modelar lo que se llaman los ritmos circadianos. Y los ritmos circadianos determinan ciertas funciones de los organismos, ¿no? Entonces, ahora quisiera pasar a ver el código que estuvimos revisando la vez pasada de NetLogo, y con eso terminaríamos, ¿no? Vamos a ver el código. Entonces estamos con el modelito de NetLogo, se llama Fireflies, está en la sección de biología de la biblioteca de modelos. Y vamos a ver un poco qué es lo que hace, ¿no? Entonces este modelo trata de demostrar cómo se sincronizan las libélulas estas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada bichito constantemente revisa su propio reloj y prende al inicio de cada ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas cosas? La duración del ciclo es cuánto dura ese tiempo entre el prendido y el apagado, cuántas veces se espera para resetear su reloj y cuánto dura el prendido de su luz, ¿no? Hay dos tipos de estrategia, el delay y el advance. En el delay se resetea el reloj a la longitud de flasheo, digamos, es decir, flashea y luego se trata de sincronizar, y en el advance trata de hacerlo inmediatamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que programaron estos cuates. Entonces cada bicho tiene 4 propiedades, que es su reloj, su umbral, cuando hacen el reset, el nivel al que hacen el reset, y y cuando no pueden hacer el reset, ¿no? Entonces el setup hace inicializa todos las propiedades de los agentes y hace el reset ticks, que es para que el tiempo inicie en ceros cada que le picamos setup. El Go que hace, pide a los agentes, a las tortugas, moverse, incrementar el reloj, y luego si el reloj es más grande que la ventana y el reloj es más grande o igual que el umbral, entonces observa, y después se cambian de color, que pueden ser amarillas o grises. Entonces, ¿cómo cambian de color? Si el reloj está debajo del umbral, entonces la tortuga es en color amarillo, y si no, es gris. ¿Cómo se mueven? Aleatoriamente. Toman un ángulo al azar entre 0 y 90 y dan una vuelta tomando estos dos aleatorios, ¿no? Y avanzan uno. Este es un mecanismo chistoso, porque en la realidad, como podrán leer en los artículos que les voy a mandar, no se mueven los bichitos, sino que están buscando parados en el árbol. Es una mejor estrategia estar parados. ¿Cómo incrementan el reloj? Pues solo le suman uno cada vez que ocurre, y cuando llegan a su ciclo completo, el reloj se pone en ceros. ¿Cómo observan? O buscan, más bien, ¿cómo buscan? En un radio de tamaño 1 buscan una prendida, y si es mayor o igual que el umbral de prendidos, entonces
este, vuelven a poner su reloj, pero en el nivel de reset, ¿no? Entonces, les pido que jueguen un poco con esto. Ayer vimos la estrategia de retardo, podemos ver hoy cómo se ve con la estrategia de avance. Igual lo podemos poner un poco más rápido para que se vaya viendo cómo se sincronizan. Aquí fíjense, ya hay un momento donde pierden y luego está todo muy pegado, pero siguen en un nivel bajísimo. El parámetro que a mí me parece que es más importante son la longitud del ciclo y qué tanto dura la luz prendida, ¿no? Porque mientras más dure prendida, más vecinos lo van a ver y más rápido se va a dar la sincronización, ¿no? Si le ponemos una duración de 8 para exagerarle un poco, ahí están, duran un montón prendidos y todos están prendidos por ahí. Si cambiamos de estrategia al delay y le bajamos tantito, hay un montón de bichos que están prendidos. Acá empiezan a hacerlo más rápido, alcanzan rápidamente la sincronía. Entonces este flash length es el parámetro que es el que está guiando la sincronía. Vamos a pensar lo siguiente: estos bichos están fuertemente acoplados o débilmente acoplados. ¿Qué es lo que los acopla? Pues únicamente si se ven o no se ven. A mí me parece que es adecuado pensar que es sincronización, tanto que es una acción débil. Pero, ¿qué cosa es el oscilador? Pues el oscilador es un reloj interno que trae cada bicho, y es ese reloj interno, el reloj biológico, el que vamos a considerar que se está sincronizando cuando todas prenden al mismo tiempo. No se están obligando, pues no es un forzamiento externo, sino una cosa de la propia dinámica de los bichos, ¿no? Entonces, un fenómeno interesante porque tenemos al menos dos temas que hemos estado insistiendo mucho. Uno nuevo, que es de sincronización, y el segundo, que son estas interacciones entre los bichos que a veces no se ven, pero que ahí están. Entonces, vamos a ver el videito otra vez, ¿no? Ahí están las luciérnagas. En adelante, pues a esas luces a esa luminiscencia que están emitiendo, vamos a llamarle flash, el flash de la luciérnaga. Esto es en varios parques de la región norte del mundo, pues hay existen ese tipo de fenómenos. Vamos a tratar de explicar en lo que sigue qué es lo que está pasando decir, cuál es la razón tanto de la luminiscencia como de el fenómeno de sincronización. Decíamos la vez pasada que si no tenemos osciladores débilmente acoplados, entonces no tenemos sincronización. Entonces, ¿cuáles son esos osciladores? Pues son una suerte de reloj interno que tienen las luciérnagas, que tiene distintos patrones dependiendo de si son de la especie, de si son macho o hembra, porque
el prendido y apagado del flash tiene que ver al menos con dos fenómenos. Uno es el cortejo y apareamiento, y el otro es un tipo de predación, ¿no? Entonces el flash de una luciérnaga es un brillo que dura fracciones de segundo, una señal de cortejo y apareamiento en el que la identidad sexual y también la especie determina los parámetros temporales, es decir, cada cuánto lo hace, cuántas veces. Tanto machos como hembras son receptores y emisores del flash, ¿no? La comunicación entre luciérnagas varía de manera natural. Esa variación natural en la literatura la consideran ruido, aunque hay otras fuentes de variabilidad. Una es pequeños cambios en los patrones temporales que ocurren durante el cortejo. ¿Por qué? Porque terminan compitiendo los machos por la atención de las hembras. Y también hay el fenómeno de las femme fatale, que son las luciérnagas que se hacen pasar por hembras en celo para comerse a los machos cuando están en una etapa donde pueden hacer esto, ¿no? Cuando están en etapa de larva. Puede haber también cambios en el estado excitatorio de los bichos. Es decir, esto también es un sistema de es un sistema excitable, ¿no? Cuando un macho detecta a una hembra, entonces emite el flash y la hembra responde en cierto umbral de tiempo y con cierto umbral de visibilidad. Entonces también es un sistema excitable como los que habíamos visto. Las libélulas tienen cierta memoria además de cortejos anteriores, entonces van cambiando sus patrones. Entonces hay dos explicaciones que se ofrecen, que se platican en el artículo, en uno de los artículos que les mandé, sobre la variabilidad de esos patrones. Uno es la explicación adaptacionista, que lo que dice es, bueno, cada flash tiene cierta función y se explica porque es una cuestión de selección sexual natural, ¿no? Es decir, tratan de competir por la atención de la hembra, los machos. Las hembras tratan de elegir al que les parece que es mejor pareja, y eso es lo que va, según los adaptacionistas, que no son otra cosa más que neodarwinistas con disfraz, pues dicen ellos, eso explica la variabilidad, ¿no? Que es otra forma de decir, pues no sé, ha de ser eso. Ahora hay un acercamiento neuroetológico, le llaman en el artículo. En ese acercamiento dicen, el sistema nervioso del bicho está diseñado para producir flashes en tiempos estereotípicos, ¿no? Es decir, el oscilador está en el sistema nervioso del bicho. Luego, la variabilidad se explica mediante las fluctuaciones fisiológicas definibles y medibles, es decir, emisión de ciertas señalizadores que actúan en el cortejo. La historia de la libélula es importante, es decir, los flashes de cortejos previos van a determinar débilmente, ¿no?, en última instancia, los flashes actuales. Y la mayoría de los flashes pueden modelarse ateniéndose únicamente a entender las reglas fisiológicas, es decir, qué sustancias está emitiendo en el sistema neurológico, nervioso del bicho, y cómo responde a los estímulos del ambiente. Entonces este es el bicho típico, ¿no? Son luciérnagas, son escarabajos luminiscentes de la familia Lampyridae. Esta partecita de aquí es el flash, es lo que prende y apaga.
Y eso a su vez tiene varias partes, tiene células luminiscentes, tiene esa parte de su exoesqueleto es transparente y tiene unos tejidos que funcionan como reflectores. Entonces 10% de la energía, casi el 100% de la energía que tiene este bicho lo utiliza en emitir esa luz, que solo es 10% luz y 90% calor. De acuerdo con los patrones, hay distintos tipos, se pueden distinguir distintos tipos de bicho, ¿no? La Photinus piralis tiene este tipo de patrones, ¿no? Vuela y va dejando especies de estelitas de luz, de caminitos de luz. La Marginellus deja puntos gordos mientras vuela, y puntos gordos y separados. La Consimilis deja líneas largas y tiene patrones de vuelo menos erráticos. La Colunstrans deja líneas pero separadas. Y la Carolinus, que esta nos va a interesar en un rato, les digo por qué, deja puntos largos, puntos gordos, luego espera un tiempo y otra vez puntos gordos. Si se fijan, este patrón, bastante regular, también sugiere que lo que está detrás pues es un sistema excitable. ¿No? Tenemos una fase donde ocurre la excitación, tac, 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 luego una fase donde está observando y este es quiescente, luego entramos otra vez a la excitación, quiescencia, excitación, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de vida de estos bichos? Pues nacen de huevos, tienen una etapa de larva, una etapa donde crecen, que es la pupa, y donde les salen las alas, que ya son adultos, pero son luminiscentes en todas las etapas. La larva está debajo de la tierra, crece debajo de la tierra prácticamente 2 años, o alrededor de 2 años, y es carnívora. La pupa también se desarrolla bajo la tierra y los adultos viven solo 2 semanas donde tienen que poner los huevos. Hay distintos tipos de especies, ¿no? de bichos de estos. Estos que les pongo aquí son los que aparecen en uno de los parques gringos, en el de las montañas rocosas, me parece. Y son 6, me parece, son 6 especies de luciérnaga. Está la Phaucis reticulata, que es común en todo el sureste gringo. Es una luciérnaga negra y se le conoce como el fantasma azul porque los machos no brillan, sino brillan con una luz pálida o verde. El flash dura de 30 a 40 segundos y muchas personas lo ven en áreas grandes, ¿no? El fantasma azul comienza a mostrarse en la oscuridad total y las hembras del fantasma azul son de color blanco o amarillo pálido y no tienen alas, están ahí esperando a que lleguen los machos. La Brimley tiene un patrón que es una serie de destellos individuales de luz amarilla espaciados a intervalos de 10 segundos o más. La McDermotti es un doble destello de luz amarilla y 2 destellos a una distancia de aproximadamente 1.5 o 2 segundos y una breve pausa de 4 a 5 segundos. También es un sistema excitable. Y la Carolinus, que es la que se sincroniza, que son los puntos gordos que veíamos, es una serie de 5 a 8 flashes de luz amarilla
Luego un periodo de oscuridad de 8 a 10 segundos. Y pues son patrones que con cada apareo son únicos, ¿no? Y se exhiben en bosques que tienen poca este, densidad de plantas bajas y al borde de las áreas boscosas húmedas. Está la Photuris spp, que está que tienen en ese parque tienen 3 especies, y el patrón de visualización son destellos individuales de luz blanca. Y la Photinus piralis, que es una luz amarilla que parpadea en forma de letra J. Son estas, ¿no? Y la SPP son estos flashes grandes, el fantasma azul, y la Carolinus, son los que se ven de esta forma. Estos son los intervalos en segundos que son los que se ven, ¿no? Entonces regresemos al modelito de NetLogo. Entonces hay dos tipos de estrategia que utilizan estos bichos. El clock, pues, es ese relojito interno que que les define cada cuánto hacen el flash, ¿no? En cada ciclo de flashes, ¿no? Y eso lo podemos definir desde la interfase: cuántos duran, qué tipo de estrategia, cuántos flashes dura el ciclo, ¿no? Podemos decirle que sean 2 o 3 como la Carolinus, y que duren un poquito más. Ahora, estas estrategias, una es retardo y el otro es avance, y lo que ocurre es que cuando hay otro macho que se les está adelantando a las luciérnagas, tienen de dos, ¿no? Ya lo detectaron y tratan de adelantársele, o deja que pase un rato y en cuanto se apagan, ¡puc!, prenden, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en retraso. Vamos a usar un poco menos de libélulas, de luciérnagas, perdón, 1000 luciérnagas, que nos muestre las oscuras. Le vamos a poner un poco rápido para que podamos encontrar régimen de sincronización. Ahorita le pongo un poco más lento para que veamos las diferencias. Acá se va a ir viendo, ¿no? Parecen ondas. Acá se empiezan a sincronizar, cada vez están más sincronizadas. Le adelantamos un poquito. Ahí está. Ahí se empieza a ver el parpadeo. Ahí ya están parpadeando, ¿no? Entonces vamos a ver la estrategia de adelantárseles. Un poquito más lento. Entonces aquí se va viendo. También tarda un poco. De hecho, la estrategia de adelantarse es más tardada que la de esperar. Y hay aquí una zona donde salen de sincronización, vuelven a entrar,
muchas, ¿no? Entonces ahí ya están casi sincronizadas, ya se empieza a ver que parpadea. Podemos pedirle que dure un poco más el flash. O el ciclo. Ahí está. Si lo volvemos a setear, es un ciclo largo, pero fíjense cómo con ciclos largos también va a funcionar igual. Empieza a entrar en la zona de sincronización y se ve el parpadeo de este lado. Entonces, ¿qué es cuál crítica se le podría hacer a este modelito? Justo que todo la dinámica del sistemita proviene de esta función move. Lo demás es nada más revisar cuántos vecinos tienes y prenderte o apagarte. El algoritmo de movimiento supone cierta cantidad de azar, pero esos bichos no se mueven al azar, saben más o menos dónde buscar a las posibles parejas, etcétera. Entonces esa es una crítica que se le puede hacer. Otra crítica es que se ha observado que las luciérnagas cambian de estrategia si ven que no les está funcionando. Entonces es una posible extensión del modelo que podría ser incluso un mini proyecto para la siguiente entrega, ¿no? Entonces con eso le dejamos con las luciérnagas. Váyanle echando un ojo al artículo de Winfrey que les mandé para que empecemos a ver un poco de la modelación de sincronización, de fenómenos de sincronización en términos no lineales, y luego vamos a revisar un artículo del equipo de Miguel Lara y Betty Pardo, que ya se jubilaron pues, pero que estuvieron mucho tiempo trabajando con sincronización de los ciclos circadianos de unos ahorita no me acuerdo el nombre del bicho. Lo vamos a discutir en las siguientes sesiones, pero ellos retoman mucho del trabajo de Winfrey, que se le pueden hacer sus críticas pues, pero trabajaron muchos años en ese problema. Vamos a ver exactamente qué es un ciclo circadiano y algunos acercamientos a la modelación, ¿no? Nos vamos a tener que meter en las siguientes clases también, quizás no esta semana, pero sí la que sigue, en tratar de entender algunas redes que activan ciertos genes que actúan en los ciclos circadianos, y nos meteríamos ya a sincronización en redes. Entonces por el momento es todo, nos vemos en la siguiente. I don't know where I belong, but I know just what I like. Kicking up dirt.